Las actividades de hoy estarán centradas en el desarrollo de la competencia matemática, resuelve problemas de forma, movimiento y localización, reforzando aprendizajes referidos a la aplicación de las razones trigonométricas y las curvas de nivel en el cálculo de la distancia entre dos puntos. Muy interesante la experiencia de aprendizaje que estamos desarrollando para que nosotros podamos promover el buen uso del agua en nuestra vida diaria y así evitar su escasez. Qué bueno saber que nuestro plan de acción sobre la gestión de cuenca ya está armándose. Entonces, animados por la meta de concretar este plan, pasemos a ver nuestra actividad para hoy. Reconocemos las curvas de nivel para interpretar un mapa topográfico relacionado con cuencas. Las curvas de nivel y mapa topográfico. ¡Wow! ¡Qué interesante! Creo que debemos preparar nuestros útiles e instrumentos de dibujo porque me parece haremos representaciones de lugares. Así es, Steph, eso parece. Entonces es momento de llamar a la profesora Brenda Bellis. Hola, profesora, nos da mucho gusto verla. Bienvenida, profesora. Hola Stephanie Junior, muy buen día a ustedes y a todas las chicas y chicos de la promo 2020. Estoy muy contenta de seguir con nuestro proyecto. Ya nos falta poco para el logro de lo que nos hemos propuesto. Sí, profesora, estamos muy cerca. Nosotros, los profesores, estamos con muchas expectativas de conocer el plan de acción que les permitirá a ustedes sugerir mejoras en la gestión de la cuenca de la comunidad donde viven. Estoy segura de que su plan contendrá acciones muy concretas respecto al cuidado del agua en casa, al cuidado del río más próximo y a la no contaminación. Sí, profesora, gracias por sus palabras y consejos. Estamos aprendiendo más cada día, sobre todo a valorar el agua. ¡Qué bueno! Entonces, sin más preámbulo, manos a la obra. Pasemos a ver el propósito y los criterios de evaluación. ¿Me ayudan con la lectura? Claro que sí, profesora. Propósito. Reconocemos la curva de nivel y diseñamos un croquis, plano o mapa topográfico relacionado con la cuenca de la región o localidad. En cuanto a los criterios, tenemos los siguientes. Establece relaciones entre las características y atributos medibles de las curvas de nivel de un mapa topográfico. Lee mapas y describe trayectorias empleando razones trigonométricas y diferenciando entre distancias reducidas y distancias geométricas relacionadas con las curvas de nivel. Combina y adapta estrategias heurísticas y recursos gráficos para representar curvas de nivel en croquis, planos o mapas. Juzga la efectividad de la ejecución o modificación de un plan al resolver el problema. Gracias, chicos. Continuemos entonces. ¿Qué me pueden comentar de estas dos imágenes que tenemos a la vista? Veo que son mapas. Estos mapas muestran un mismo lugar. Es un lugar de las proximidades del lago Titicaca. Yo veo que en el mapa de la derecha hay más detalles. Me llaman la atención esas dos zonas claramente identificadas. Una parte coloreada de verde y otra con fondo blanco y con varios trazos de color rojo que también se extiende a la zona verde. Sí, ahora que recuerdo, en alguna ocasión al mirar un atlas vi trazos similares. En ese momento no presté mucha atención porque lo que buscaba era un mapa de una de nuestras regiones y la división en provincias y capitales. Nunca me pregunté qué representaban esos trazos. Ahora que veo con detenimiento, parece que estos trazos son como carreteras. La verdad no lo sé, profesora, pero sí recuerdo haberlos visto en otros mapas. Junior, acabas de decirme que en esa oportunidad centraste tu atención en buscar un mapa de una región de nuestro país y sus divisiones en provincias, ¿verdad? Así es, profesora. Estabas buscando un mapa político, algo parecido al mapa que tenemos a la izquierda. Su función principal es mostrar cómo está dividido políticamente un lugar, ya sea en provincias, distritos, ciudades, etc. ¿Y el mapa de la derecha? Es un mapa topográfico, donde centraremos nuestra atención sobre aquellos trazos que, como dijeron, parecieran carreteras. Estos tipos de trazos, a modo de líneas curvas, serán nuestros elementos de estudio. Excelente, profesora, qué oportunidad de aprender. Así es, chicos. Quizá ya lo sepan, pero no está de más hacer una precisión y diferenciación entre plano y mapa. ¿Leemos? Claro, profesora. Los planos son representaciones bidimensionales de realidades diseñadas por el ser humano. Los más comunes son los planos de las viviendas, que se emplean para su construcción, compraventa, etc. Y los planos de ciudades, que son útiles para orientarse. Los mapas son representaciones a escala de la superficie terrestre.
Son útiles para tener una idea rápida de la ubicación de un lugar. Es muy importante decir que el plano se diferencia del mapa en que la superficie representada en él es pequeña, por lo que la curvatura de la esfera terrestre no es considerada. En un plano no vemos, por ejemplo, si un lugar se encuentra más alto o más bajo que otro. Profesora, y esto último que acaba de hacernos notar, lo de más alto o más bajo, ¿estará relacionado con esos trazos, a modo de carreteras, que veíamos hace un momento en uno de los mapas? Así es un mapa topográfico. Estos trazos se conocen con el nombre de curvas de nivel. ¿Curvas de nivel? La palabra nivel me trae a recuerdo nivel del mar, por ejemplo. ¿Tendrá que ver con ello? ¿Qué son las curvas de nivel? Antes de decirles qué son las curvas de nivel, para entender su utilidad, permítanme recordarles que cuando vimos el tema de escalas, estas nos permitieron trabajar con superficies que se suponen planas. Sí, de acuerdo, profesora. Bien, supongamos que en tu localidad hay un cerro. Al hacer el plano de dicha localidad, es muy probable que hayas ubicado el cerro. Solo lo ubicaste, pero no indicaste la altura de dicho cerro. Es más, no notaste que allí tenía que haber cierta alteración en la superficie. Todo se registró en aquel plano como si estuviera en una superficie totalmente aplanada, ¿verdad? Sí, verdad. Veamos lo que sucede con este plano. Aquí se muestra la ubicación de una persona en la falda de una colina, es decir, en la parte baja de la colina. Además, aquí en esta parte sombreada se identifica la cima de la colina. Démonos cuenta de que, estando dibujada esta situación en un plano, debo dar a entender que existe una diferencia de altitud entre la persona y la cima, ¿verdad? Sí, es lo más lógico. Si estoy en una superficie baja y otro elemento en una superficie alta, es lógico que exista una diferencia de altitud. Es como si mirara hacia arriba o desde arriba mirar hacia abajo. Así es. ¿Y cómo hago notar esa diferencia de altitud? Pues es allí donde intervienen las curvas de nivel. Estas líneas curvas cerradas que se muestran. Observen. Según el plano, la persona está en una superficie que se encuentra a 10 metros de altitud, que corresponde a toda esta superficie. Si dicha persona va escalando y escalando, aproximándose a la colina y pasa a esta otra superficie, habrá subido 10 metros más y entonces ahora se encuentra en una superficie que está a 20 metros de altitud, ¿correcto? Sí, profesora. ¿Puedo continuar, profesora, para ver si estoy entendiendo? Por supuesto. Sigue, Junior. Gracias. Entonces, si esa persona continúa ascendiendo hacia la colina y pasa a esta otra superficie, habrá subido 10 metros más y entonces ahora se encuentra en una superficie que está a 30 metros de altitud. Ahora yo. Si finalmente sigue ascendiendo hasta llegar a la cima, habrá subido 10 metros más. Y entonces ahora se encuentra en una superficie que está a 40 metros de altitud. ¡Qué fácil! ¿Eso nos indican las curvas de nivel? Así es. Eso nos indican las curvas de nivel. La altitud a la que se encuentra determinada superficie encerrada, limitada por una línea curva cerrada. Definamos entonces qué son las curvas de nivel. Curvas de nivel. Son representaciones gráficas a modo de líneas curvas cerradas que limitan, entre cada dos de ellas, una superficie cuya altitud es aproximadamente la misma. Es importante recalcar que estas curvas de nivel no pueden cortarse entre sí. A modo de consolidación, les muestro la imagen de una superficie en 3 dimensiones y su correspondiente representación en el plano, sistema de 2 dimensiones que fue el plano que vimos hace poco. Observen allí la ubicación inicial de la persona que, poco a poco, iba acercándose hacia la cima. Sí la puedo ver. Bien, veamos cómo pasar del sistema de 3 dimensiones al sistema de 2 dimensiones. Para ello nos imaginaremos que la colina es cortada por una serie de planos equidistantes y paralelos. ¿Qué notan que sucedería? Se generaría un conjunto de puntos donde los planos cortan el relieve formándose líneas continuas que se encuentran a la misma altura. Asumo que estas líneas son las curvas de nivel. ¿Es así, profesora? Efectivamente, así es. ¿Qué más? Ahora entiendo las curvas que se ven trazadas en el plano, las que inicialmente parecían carreteras. Son las curvas de nivel y provienen del corte imaginario entre planos equidistantes y la superficie del terreno. Así es, chicos. Noten en la imagen de arriba los planos imaginarios transversales, que están en anaranjado, morado, azul y verde.
indican cómo se va haciendo cortes de 10 metros en 10 metros y cómo esto queda representado en la imagen de abajo. Sí, me doy cuenta, profesora. Es por eso que en la representación en el sistema de 2 dimensiones se puede observar la primera superficie limitada por la curva, por llamarla así, más pequeña. Esta superficie contiene a la cima y está ubicada a 40 metros de altitud. Luego tenemos una segunda curva, que delimita la superficie que se encuentra a 30 metros de altitud. De igual forma, la tercera curva delimita la superficie que se encuentra a 20 metros de altitud. Y finalmente, la otra curva delimita la superficie que está a 10 metros de altitud. Ajá, es por eso que en los mapas topográficos las curvas de nivel están acompañadas por unos valores numéricos que representan la altitud a la que se encuentra dicha superficie. Excelente, estimados Stephanie Jr. Quizá tengan alguna duda de cómo se representan las curvas de nivel. Por mi parte, todo me quedó claro, profesora. Creo que ahora sí podré entender mis mapas del Atlas y podré conocer a qué altura se encuentran determinados relieves y ya no los pasaré por alto. Todo claro, profesora. A modo de conclusión, podría decir que las curvas de nivel permiten hacer notar que una superficie tiene desniveles, como profundidades, cerros, montañas, etc. Sí, y que las curvas de nivel nos permiten representar en un mapa o plano todo el relieve accidentado que caracteriza a nuestro país. Muy bien, chicos. ¿Algo más? Sí, yo estuve revisando los criterios y uno de ellos nos indica que debemos diferenciar entre distancia reducida y distancia geométrica. ¿A qué se refieren estas dos distancias? ¿Tiene que ver con esto que acabamos de revisar? Qué bueno que estén revisando los criterios de evaluación. Ellos nos permitirán hacer un seguimiento para ver si estamos logrando alcanzar los aprendizajes esperados. Y con respecto a la consulta, quisiera que me digan, ¿qué entienden por la distancia entre 2 puntos? Bueno, imaginando que en un terreno tengo 2 puntos como A y B, la distancia sería la separación en línea recta que existe entre esos 2 puntos. Así es. Eso sería lo correcto si los puntos estarían, o mejor dicho, se verían en una misma superficie plana horizontal, como vemos en cualquier plano o mapa. Observando este mapa, ¿cuál sería la distancia entre los puntos A y B? ¿Qué me podrían decir? Al verlo así, ahora debo tener en cuenta que los puntos A y B ya no están en un mismo plano horizontal. Deduzco que A y B se encuentran a diferentes altitudes. Es como si A se encontrara abajo y B se encontrara arriba, tal como se muestra en esta imagen inferior. Sí, y la distancia entre ambos puntos ya no sería tanta como lo había dicho hace un momento. Sería diferente y quedaría representada con el segmento azul AB y no con el segmento rojo AB'. Muy bien, han hecho notar 2 distancias, una real como A', B'. En los casos relacionados con curvas de nivel, debemos considerar 2 distancias, la distancia reducida y la distancia geométrica. ¿Me ayudan, por favor, a hacer la diferenciación entre ambas? Distancia reducida es la que separa los puntos A' y B' y resulta de proyectar los puntos A y B sobre un plano horizontal, es decir, sobre un mapa. Por lo tanto, la distancia reducida será aquella que se obtenga al medir directamente sobre el mapa. En el diagrama sería la longitud del segmento horizontal, o en el triángulo rectángulo sería el cateto adyacente al ángulo alfa. Distancia geométrica es aquella que tiene en cuenta los desniveles señalados por las curvas de nivel. Corresponde a la medida del segmento AB, la cual se halla mediante el teorema de Pitágoras. Se observa que esta distancia es mayor que la reducida. Observando en el diagrama, la distancia geométrica en el triángulo rectángulo correspondería a la longitud de la hipotenusa. Gracias. Queda claro entonces que cuando en un plano se muestran curvas de nivel, la distancia entre 2 puntos no es tanta como la que se mide con una regla. Se debe tener en cuenta las altitudes sobre las cuales se encuentran ambos puntos. ¿Qué les parece si resolvemos una situación en la que pondremos todo esto en práctica? Excelente, profesora. Adelante. Apóyenme con la lectura, por favor. La figura muestra el ciclo hidrológico de una cuenca hidrográfica. En dicha imagen destacan el punto más alto de la montaña y la represa de agua. Ambos puntos se encuentran en diferentes altitudes, con una separación vertical de 360 metros. La represa está a 3.810 metros sobre el nivel del mar. Observando la cima desde la represa, esta se ve con un ángulo de elevación de 37 grados. Se pide A.
representar en un plano esta imagen ayudándose de curvas de nivel. B. Calcular las distancias reducida y geométrica que hay entre ambos puntos. Muchas gracias. ¿Podrían indicarme de qué trata la situación? Trata de la representación gráfica de una cuenca donde se visualiza el ciclo hidrológico y que es una zona de relieve accidentado, es decir, tiene unas partes más altas que otras. ¿Y qué nos están pidiendo en dicha situación? Nos están pidiendo llevar esta situación tridimensional a una representación plana donde se muestren las curvas de nivel. Asimismo, nos piden calcular las distancias reducida y geométrica que existen entre la represa y la cima. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer para empezar a resolver la situación? Bueno, creo que primero debemos ubicar los puntos mencionados. Observo que junto a los árboles se encuentra la represa. Coloquemos allí el punto A. Identificamos el punto más alto, la cima, y colocamos el punto B. Ahora, para resolver lo primero que nos piden, es decir, representar en un plano esta imagen ayudándonos de curvas de nivel, ¿qué procedimientos debemos realizar? Nos ayudaremos de algunos planos imaginarios que cortarán transversalmente dicho lugar. Estos planos deben encontrarse equidistantes. El primer plano que trazaremos, de color anaranjado, lo haremos pasar por la represa de agua. Este plano se encontrará a 3.810 metros de altitud, ya que la represa está a dicha altura respecto al nivel del mar, según los datos. Como en la situación planteada se indica que entre la represa y la cima hay una diferencia vertical de 360 metros, entonces la cima se encuentra a 3.810 más 360 igual a 4.170 metros sobre el nivel del mar. Trazamos un plano de color azul por la cima e indicamos la altitud de este punto, 4.170 metros sobre el nivel del mar. Ahora trazaremos un plano intermedio equidistante de ambos planos. Eso se da a 3.990 metros de altitud respecto al nivel del mar. Para ello sumamos 3.810 más 4.170 y el resultado, 7.980, lo dividimos entre 2, lo que resulta 3.990. Ahora, los interceptos entre los tres planos y la colina. Los trasladamos a una superficie plana, manteniendo las formas irregulares que se generaron, colocando además como dato la altitud. El plano quedaría así. Muy bien, chicos, buena explicación. En dicho plano notamos tres curvas de nivel relacionadas con los tres planos imaginarios con los cuales decidieron ayudarse. Cabe destacar que, así como decidieron ayudarse con estos tres planos, hubieran podido ayudarse con más de tres planos, en cuyo caso hubiéramos tenido más curvas de nivel en esta representación. Bueno, ahora nos toca calcular la distancia reducida y geométrica que hay entre ambos puntos. ¿Cómo hacemos eso? Nos ayudaremos de los datos que nos brinda la situación. Primero, nos decía que desde el punto A al punto B existe una diferencia vertical de 360 metros. Para ubicar el ángulo de elevación, trazamos una horizontal desde el punto A, además del segmento AB. De acuerdo con el dato, el ángulo A será de 37 grados. Si trazamos por B una vertical hasta intersectar el segmento horizontal que pasa por A, habremos generado un triángulo rectángulo con el ángulo recto en C. Y luego de haber colocado los datos, analizaremos qué es lo que podríamos hacer y cómo podemos aplicar los conocimientos de triángulos rectángulos. Excelente, chicos. Esa es una manera de poder organizar nuestro trabajo. Es también una muestra de que están utilizando una variedad de estrategias para encontrar la solución. Como se ha concluido que la figura es un triángulo rectángulo, pregunto, ¿qué elemento o elementos de dicho triángulo se nos pide determinar? Las distancias entre el punto más alto y la represa de agua. ¿Y a qué distancia nos referimos? A la distancia reducida, identificada en el triángulo con la longitud del segmento AC, y a la distancia geométrica, identificada con la longitud del segmento AB. La situación anterior la podemos reducir a esta representación, donde tenemos un triángulo rectángulo ABC, en el cual conocemos el valor de un cateto, el BC, y el de uno de sus ángulos agudos, A. Una de las distancias que nos piden calcular es la reducida, identificada con el segmento AC.
Esto me hace recordar que podemos aplicar la resolución de triángulos rectángulos. Cierto. Si tenemos un triángulo rectángulo ABC, para resolverlo bastará con recordar las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente principalmente. En este caso, si queremos calcular la distancia reducida, estaríamos hablando del cateto adyacente del ángulo de 37 grados. Como el dato conocido es el cateto opuesto, BC, de 360 metros, nos preguntamos, ¿qué razón trigonométrica relaciona el cateto opuesto BC con el cateto adyacente AC? Ah, la tangente del ángulo de 37 grados. Es que recordé que la tangente de un ángulo es el resultado de dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, retomando el triángulo rectángulo de la situación, tenemos que tangente del ángulo de 37 grados es igual a la longitud del segmento BC sobre la longitud del segmento AC. Reemplazando por sus valores conocidos, sabemos que tangente de 37 grados es 3/4. Entonces, 3/4 es igual a 360 sobre AC. Despejando AC tendríamos 360 por 4 entre 3. Sacando tercia a ambos términos de la fracción, se obtendría 120 por 4. Por lo tanto, AC es igual a 480. Respuesta. La distancia reducida desde la represa hasta la cima es 480 metros. Bien, ahora para calcular la distancia geométrica debemos calcular la longitud del segmento AB, que en el triángulo sería la hipotenusa. En esta ocasión vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, ya que tenemos los valores de sus catetos. Recordemos el teorema de Pitágoras. En el triángulo rectángulo ABC, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Retomando el triángulo rectángulo de la situación, tenemos que AB elevado al cuadrado es igual a BC elevado al cuadrado más AC elevado al cuadrado. Reemplazando los valores que ya conocemos, tendríamos que AB elevado al cuadrado es igual a 360 elevado al cuadrado más 480 elevado al cuadrado. Resolviendo tendríamos que AB elevado al cuadrado es igual a 129.600 más 230.400. Extrayendo la raíz cuadrada a la suma tendríamos que AB es igual a 600. Respuesta. La distancia geométrica entre la represa y la cima es 600 metros. ¡Wow! ¿Qué tal diferencia entre la distancia reducida 480 metros y la distancia geométrica 600 metros? Allí está la importancia del estudio de las curvas de nivel. Se acercan a algo más real cuando se trata de calcular distancias entre dos puntos ubicados a diferentes altitudes. Buen trabajo, Stephanie Jr. Cuéntenme, ¿cómo se sintieron al desarrollar la situación? Bueno, yo me sentí muy emocionada porque algunos temas fueron nuevos para mí y ahora puedo decir que aprendí algo más. Sí, profesora, yo también me sentí emocionado. Además, pude darme cuenta de que hemos estado trabajando en una cuenca hidrográfica y me parece importante reflexionar sobre el cuidado que debemos tener con todo aquello que esté relacionado con el recorrido del agua desde la cima hasta la parte más baja. Todos somos usuarios, todos nos beneficiamos y por eso todos debemos cuidarlo. Así contribuimos con nuestra sociedad. Interesante reflexión, gracias. Quizá tengan alguna pregunta o algún integrante de la promo 2020 tenga alguna duda. Todo quedó muy claro para mí, profesora. Y también para mí. No tenemos mensajes recibidos, así que parece que también quedó claro para la promo 2020. Entonces me despido, no sin antes recordarles que realicen las conclusiones y la ficha de autoevaluación. Hasta pronto. Hasta pronto, profesora. Muchas gracias, profesora. Hasta pronto. Pasemos entonces a las conclusiones. Establecimos relaciones entre las características y los atributos medibles de las curvas de nivel de un mapa topográfico. Leímos mapas y describimos trayectorias empleando razones trigonométricas y diferenciando entre distancias reducidas y distancias geométricas relacionadas con las curvas de nivel. Combinamos estrategias heurísticas y recursos gráficos para representar curvas de nivel. Valoramos el cuidado del agua y asumimos el compromiso de cuidarla. En cuanto a la ficha de autoevaluación, pensemos en qué medida hemos logrado el aprendizaje. 1. Diferencié entre una representación tridimensional y una representación plana. 2. Efectué correspondencia entre elementos de una representación tridimensional y una representación plana. 3. Interpreté e hice uso de curvas de nivel. 4.
Diferencié entre una distancia reducida y una distancia geométrica. 5. Apliqué las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras en el cálculo de distancias. 6. Representé la cuenca de mi localidad haciendo uso de curvas de nivel. Y para terminar nos toca plantear el reto. Diseña un croquis, plano o mapa topográfico relacionado con la cuenca de la región o localidad donde habitas. Haz notar en dicha representación curvas de nivel y determina la distancia reducida y la distancia geométrica entre dos puntos de tu interés ubicados en diferentes altitudes.